¿Sabes qué he aprendido con los años? Que muchas personas, en su intento desesperado por ser buenas, acaban destrozándose por dentro, se machacan por complacer, se vacían por agradar, se olvidan de sí mismas para ser aceptadas y creen que eso es generosidad, pero en realidad es miedo. Miedo a no ser queridos, a no estar a la altura, a que si dejan de dar ya no valen nada. Eso no es bondad, es dependencia. Nos han enseñado a desaparecer para ser buenos, como si callar, ceder y estar siempre disponibles fuera una virtud. Pero lo cierto es que cuando das todo sin medida, no floreces, te agotas. Y en ese agotamiento pierdes la alegría, pierdes tu voz y lo peor, te pierdes a ti. El mundo no premia al que se borra, premia al que tiene presencia. Nos vendieron que ser buenos era estar para todos, nunca decir que no, ceder aunque duela, sonreír aunque arda por dentro. Pero eso no es nobleza, es abandono. Ser bueno no significa traicionarte para sostener a otros. Ser bueno es tener el coraje de protegerte sin dejar de amar, porque nadie puede dar sin límites, nadie puede sostener a todos sin romperse. Y sin embargo, ahí estás tú, creyendo que si no aguantas, decepcionas. El problema es que cuando finalmente dices basta, te miran como si el problema fueras tú, cuando el verdadero error fue haberlo permitido tanto tiempo. Hay una trampa muy peligrosa, pensar que si das más, te van a querer más, pero dar sin medida no garantiza amor, garantiza agotamiento. Y cuando tú das y nadie devuelve, algo dentro de ti se apaga. Te conviertes en alguien que sobrevive, no que vive, y eso duele, porque fuiste el que más estuvo, el que más sostuvo, el que más cayó, pero ahora eres el que más se siente solo, porque vivir para agradar tiene un precio altísimo, tu paz. Y nadie te enseña que la paz no se negocia, que poner límites no es egoísmo, es supervivencia emocional. Tú también importas, tu energía es sagrada, tu descanso no es un capricho, es salud mental. Lo que nos enseñaron sobre la bondad está roto. Nos hicieron creer que ser buena persona era callar, ceder, nunca molestar. Pero vivir así es vivir en silencio interno. Porque cada vez que dices sí cuando tu alma grita no, te estás negando. Y esa negación acumulada se convierte en resentimiento disfrazado de amabilidad. Vas por la vida con una sonrisa, pero por dentro estás agotado. No por lo que das, sino porque no sabes parar. Porque nadie te enseñó que cuidar de ti no es traicionar a nadie, es ser leal contigo mismo. Y cuando aprendes eso, cuando por fin te eliges, descubres que tu energía cambia, tu vida cambia, tú cambias. Muchos creen que ser bueno es ser inofensivo, pero bondad sin fuerza es debilidad. La verdadera bondad nace de una elección, no de una obligación. Ayudar sí, pero sin traicionarte. Estar ahí, pero sin desparecer. Decir que sí, pero solo cuando lo sientas. Porque si tu bondad no está acompañada de fuerza interior, se convierte en una carga y los demás, tarde o temprano, usan esa carga a su favor. Te conviertes en el que siempre está, hasta que un día ya no estás y nadie lo nota, porque en tu intento de ser útil te volviste invisible. No estás aquí para eso, estás aquí para ser luz, no sombra, para ser tú, no una versión complaciente de ti mismo. Cada vez que callas por miedo al rechazo, refuerzas la idea de que tu verdad no vale. Cada vez que cedes por temor a decepcionar, te haces más pequeño. Pero la filosofía estoica lo dejó claro. La virtud no es desaparecer, es mantenerse firme en lo que uno cree, aunque incomode. Porque el mundo necesita personas íntegras, no obedientes. El respeto no se consigue diciendo siempre que sí. Se gana cuando marcas límites claros, cuando hablas aunque tiembles, cuando eliges tu verdad por encima de la aprobación. No se trata de ser amado a cualquier precio, se trata de ser respetado. Y eso solo ocurre cuando tú empiezas a respetarte primero. La gente se acostumbra a que siempre estés disponible y cuando decides poner límites se ofenden. Pero no es tu deber sostener la comodidad emocional de nadie. Tu único compromiso real es contigo. Porque si tú no te cuidas, ¿quién lo hará? Dejar de estar disponible para todo no te hace egoísta, te hace humano. Y si alguien se aleja porque empezaste a decir que no, entonces nunca estuvo realmente contigo. Estaba con la versión tuya que les convenía. El verdadero amor no se tambalea cuando empiezas a cuidarte, se fortalece, porque quien te quiere de verdad te quiere completo, con tus síes, con tus noes, con tus pausas y con tus prioridades. Quizá pasaste años pensando que si eras amable, si nunca decías no, si siempre estabas ahí, la vida te recompensaría. Pero la vida no funciona así. No se trata de cuántos favores haces, sino de cuánta fidelidad tienes hacia ti mismo. Porque quien solo te quiere cuando le sirves, no te quiere, te usa.
Y ese tipo de relaciones no se salvan con más entrega, se transforman con más respeto. Y el respeto empieza cuando tú dices, hasta aquí, no más, no voy a seguir apagándome para que tú brilles. Porque si para que te amen tienes que desaparecer, eso no es amor, es miedo. Y vivir desde el miedo no es vivir, es sobrevivir. Dejar de justificarte es uno de los actos más potentes de amor propio. No tienes que explicar por qué cuidas tu energía, por qué te alejas de lo que te drena o por qué ya no respondes como antes. No es frialdad, es madurez emocional. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de luchar contigo mismo, cuando dejas de pelear por encajar y empiezas a caminar en tu verdad. Tal vez algunos no lo entiendan, tal vez te llamen egoísta, pero no viniste aquí para agradar a todo el mundo, viniste a ser real. Y ser real implica también tener días oscuros, decir que no, cerrar puertas, proteger tu espacio y ser fiel a ti, aunque eso incomode. Hay una gran diferencia entre dar por amor y dar por miedo. El primero te expande, el segundo te encadena. Y muchos viven encadenados al qué dirán, a la necesidad de agradar, a esa falsa creencia de que si ponen límites serán abandonados. Pero te digo algo, el amor que se pierde por decir que no, no era amor, era dependencia. El verdadero cariño no se tambalea ante tus límites, los respeta. Así que basta de temer decepcionar a los que solo te aceptan cuando te traicionas. Lo que verdaderamente importa no es lo que piensan de ti, sino lo que tú sabes que vales. Y cuando vives desde ahí, desde esa certeza, todo empieza a cambiar. Muchos confunden el amor con entregarse sin medida, creyendo que darlo todo garantiza ser amado. Pero la realidad es otra. Dar sin límites solo garantiza agotamiento. Y cuando nadie devuelve, cuando solo tú cargas con el peso emocional de una relación, empiezas a erosionarte por dentro. No es nobleza, es abandono personal, es perderte a ti mismo mientras sostienes a los demás. Quien se entrega sin reservas, sin antes haberse cuidado, no ama, se anula. Y eso no es amor, es miedo disfrazado de bondad. Tu valor no se mide por cuántas veces cedes, ni por cuánto soportas sin hablar. Se mide por la fidelidad que tienes contigo mismo. Porque quien se traiciona para no incomodar, termina siendo invisible incluso para sí mismo. Cuando tu paz depende de no molestar a otros, estás renunciando a tu libertad. Y sin libertad no hay autenticidad. La verdadera fuerza no está en callar todo, sino en tener el coraje de decir, esto no me hace bien. Y ese gesto, aunque simple, cambia toda tu vida. La trampa más común es creer que si eres amable, servicial y siempre estás ahí, los demás te cuidarán igual. Pero la vida no funciona así. El mundo no premia al que se borra por los demás, premia al que tiene presencia, el que pone límites con calma, el que dice no sin miedo, el que no necesita gritar para ser escuchado. Esa es la bondad real, la que no se sacrifica, sino que se sostiene, porque quien se respeta, inspira respeto, y ese respeto es el que transforma tus relaciones y tu destino. Quizás llevas años siendo el que escucha, el que entiende, el que no protesta. Pero ¿quién ha estado para ti cuando no podías más? ¿Quién ha sostenido tu dolor cuando tu sonrisa era una máscara? Ser bueno no es ser el colchón emocional de los demás. No es tu tarea sostener a todos mientras tú te desmoronas por dentro. Eso no es virtud, es desequilibrio. Y ningún vínculo sano puede surgir cuando uno siempre da y el otro solo toma. Tú también mereces ser sostenido, escuchado y respetado. La auténtica transformación llega cuando dejas de buscar validación en otros y empiezas a construirte desde dentro. No necesitas que te aprueben, necesitas respetarte, porque cuando te respetas se nota en cómo caminas, en lo que eliges, en lo que ya no toleras. Tu energía cambia y lo que antes te parecía normal, callar, ceder, fingir, ahora te pesa y ese peso es la señal. Tu alma quiere despertar. Ya no estás aquí para agradar, estás aquí para vivir con propósito, con verdad, con fuerza. Habrá personas que te acusen de haber cambiado, y tienen razón, cambiaste. Ya no eres la versión complaciente que les convenía, ahora sabes lo que vales, y eso incomoda, pero también limpia, filtra, aleja lo que ya no vibra contigo y deja espacio para lo real. No estás aquí para sostener el confort emocional de nadie, estás aquí para sostener tu verdad, y quien no pueda acompañarte en ese proceso no está perdiéndote, está revelando que nunca estuvo realmente contigo. Muchos creen que ser fuertes es endurecerse, cerrarse, desconectarse de lo que sienten, pero esa no es la verdadera fuerza. La fuerza real es la del que puede ser amable y a la vez firme. Es la del que ayuda sin agotarse, que da sin vaciarse.
Es la del que pone un límite sin necesidad de gritar, sin justificarse. No es debilidad decir no, no es egoísmo protegerse, es autocuidado, es integridad emocional. Y si los demás no lo entienden, no es tu problema, es parte de su aprendizaje, no del tuyo. Tú no viniste a esta vida a cumplir expectativas ajenas, viniste a expresarte, a crecer, a descubrir quién eres sin tener que pedir permiso. Y eso implica decepcionar a algunos, pero mejor decepcionar al mundo que a ti mismo. Porque cuando vives para los demás, vives encadenado, pero cuando vives para honrar tu verdad, incluso si el camino es solitario, por fin respiras en paz. Y esa paz, la que no depende de aplausos, es la base de tu poder. No se negocia, se conquista desde adentro. Dejar de justificarte es uno de los actos más radicales de amor propio. No tienes que explicar por qué cuidas tu energía, por qué te alejas de lo que te drena, por qué ya no estás disponible para todo el mundo. No es arrogancia, es claridad. Es saber que no todos merecen tu tiempo, ni tu esfuerzo, porque tu energía es sagrada y aprender a protegerla no te vuelve egoísta, te vuelve sabio. El mundo necesita personas íntegras, no mártires, y tú no estás aquí para romperte por nadie. Hay una diferencia enorme entre dar por amor y dar por miedo. Uno te expande, el otro te encadena. El que da por miedo busca aprobación, teme el rechazo, se entrega desde la carencia. El que da por amor lo hace desde la plenitud, desde el respeto a sí mismo. Y esa es la clave. Solo puedes amar de verdad cuando no te traicionas en el proceso. Porque si tienes que perderte a ti para sostener una relación, entonces esa relación ya está rota. Y tu deber no es repararla, es salvarte a ti primero. A veces, la mayor traición no viene de los demás, sino de uno mismo. Esa traición silenciosa que cometes cada vez que dices sí cuando quieres decir no. Que sonríes cuando por dentro te estás derrumbando. Que ayudas cuando lo que necesitas es que alguien te ayude a ti. Y nadie lo nota, porque lo haces bien, porque lo disimulas, porque aprendiste que ser bueno es dar, aunque te estés vaciando. Pero llega un punto donde el alma ya no finge más, donde tu cuerpo empieza a gritar lo que tu voz nunca se atrevió a decir. Ser bueno no es darlo todo, es saber cuándo dejar de dar, porque si das desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, lo único que haces es convertirte en un instrumento, no en un ser humano, sino en un recurso para los demás. Y los recursos se usan, no se aman. Si no te respetas tú, nadie lo hará por ti. No puedes culpar al mundo por tratarte como tú mismo te tratas. Y si tu bondad está basada en desaparecerte, esa bondad no es virtud, es un grito de ayuda disfrazado de generosidad. Durante años crees que si eres amable, si cedes, si siempre estás para los demás, entonces nadie te va a abandonar. Pero la verdad es otra. Cuanto más te adaptas, más se olvidan de ti. Cuanto más callas, más te ignoran. Y cuando por fin decides decir lo que sientes, te acusan de haber cambiado. No cambiaste, solo despertaste, solo dejaste de traicionarte para encajar. Y claro que incomoda, porque la gente que se acostumbró a tu silencio no sabe cómo manejar tu voz, pero esa incomodidad es el precio de tu libertad. El respeto que tanto buscas no vendrá cuando seas perfecto, vendrá cuando seas coherente, cuando dejes de explicar cada decisión, cuando empieces a cuidar tu energía como cuidas a quien más amas, porque eso eres, alguien digno de cuidado, de tiempo, de amor. Pero primero tienes que creerlo tú, tienes que parar de dar migajas a cambio de aceptación. No necesitas ganarte nada, ya lo vales por existir. Pero mientras sigas actuando como si fueras menos, atraerás relaciones que te confirman ese autoengaño. Hay una diferencia enorme entre ser generoso y ser un mártir emocional. Uno da porque tiene, el otro da porque cree que debe. Y vivir desde el deber constante te mata, te ahoga en relaciones desequilibradas, te convierte en el que siempre da pero nunca recibe. Y eso no es amor, eso es desgaste, eso es vacío. La verdadera generosidad nace cuando primero te has dado a ti, cuando ya no das por miedo, sino por elección, cuando sabes que si hoy dices no, no es rechazo, es autocuidado, es madurez. Has sido tan bueno que te has olvidado de ti. Te has vuelto experto en leer las emociones de otros, pero analfabeto de las tuyas. Sabes cuándo los demás están mal, pero no recuerdas cuándo fue la última vez que te preguntaste ¿cómo estoy yo realmente? Porque te enseñaron a servir, no a sentir, a complacer, no a escucharte. Y por eso estás agotado, no por los demás, sino por ti, porque nadie te obliga a estar disponible. Eres tú quien se ha negado a descansar por miedo a dejar de ser necesario. Tu paz interior no debería ser el precio para mantener relaciones. Si tienes que callarte para que no se molesten, si tienes que esconderte para no incomodar, entonces no es amor, es sumisión. Y toda sumisión, tarde o temprano, se convierte en resentimiento, en cansancio acumulado,
en esa sensación amarga de que tú siempre estás, pero nadie está para ti. No confundas lealtad con abandono personal, no confundas aguantar con amar, porque cuando el amor duele más de lo que sana, no es amor, es dependencia. Cuando empiezas a poner límites, lo primero que pierdes es gente, lo segundo que recuperas es tu dignidad. No es fácil, lo sé, pero es necesario, porque no puedes seguir hipotecando tu alma a cambio de aplausos vacíos. No puedes seguir diciendo que sí a todo por miedo al rechazo. El mundo necesita tu autenticidad, no tu sumisión, tu verdad, no tu personaje. Y sí, a veces te llamarán egoísta, pero no es egoísmo, es evolución. No estás rompiendo vínculos, estás construyendo una relación contigo mismo. Si algo duele más que estar solo, es estar rodeado de gente y sentirte invisible, porque has dado tanto que nadie ya te pregunta si estás bien, porque todos asumen que tú puedes con todo, y tú, por orgullo o miedo, confirmas esa imagen, pero por dentro estás agotado, por dentro suplicas una pausa. Y no es que los demás sean crueles, es que tú enseñaste a no necesitar, y eso también se aprende. El camino de vuelta empieza cuando te permites necesitar, pedir, descansar y sobre todo, ser. La gente que realmente te quiere, no te quiere por lo que das, te quiere por lo que eres. Pero si tú solo das, nunca les das la oportunidad de conocerte. Siempre estás haciendo, resolviendo, ayudando, y eso te vuelve funcional, pero no cercano, porque la intimidad no nace del hacer, sino del ser. Y tú mereces ser amado, no usado, merezcas ser visto, no solo valorado por tu utilidad. Así que empieza a mostrarte, no tu versión eficiente, no tu personaje amable, sino tú, con tu verdad, con tu humanidad entera. Cada vez que callas una necesidad, cada vez que ignoras tu intuición, estás cavando tu propio agotamiento emocional. No puedes construir relaciones sanas si tú mismo te traicionas. No puedes pedir respeto si no te respetas en lo más básico. Escucharte, honrar lo que sientes, validar tu cansancio y, lo más difícil, actuar en consecuencia. Porque saber que algo no te hace bien y seguir ahí, eso no es amor, eso es miedo. Y el miedo no es una base sólida para ninguna vida plena. El mundo no necesita más personas perfectas, necesita más personas reales, que sepan llorar cuando duele, que digan no cuando es necesario, que se elijan aunque eso moleste, porque la autenticidad incomoda, pero también libera. No estás aquí para complacer al mundo, estás aquí para despertar, para soltar esas ideas que te atan a la culpa, para empezar a vivir desde dentro, no desde el deber ni desde la expectativa ajena, sino desde tu verdad más profunda, la que arde, la que incomoda, la que te sana. Cuando empiezas a respetarte de verdad, el mundo se reorganiza, algunos se alejarán, porque ya no pueden manipularte, porque ya no cedes como antes, pero los que se queden, esos sí son, esos sí te ven, porque no necesitan que te rompas para amarte, porque no esperan que te apagues para poder brillar ellos. Y tú también cambiarás, caminarás más firme, hablarás más claro, sonreirás menos, pero vivirás más, porque por fin estarás siendo tú, sin excusas, sin miedo, sin disfraces. Tu energía es sagrada, no todos merecen acceso a ella, no todo el mundo está listo para recibirte con el respeto que mereces, y eso no te hace menos valioso, al contrario, cuanto más te cuidas, más selectivo te vuelves, no por arrogancia, sino por conciencia, porque ya sabes lo que cuesta reconstruirte, porque ya entendiste que no puedes seguir dando tu luz a quienes solo traen sombra. Tu presencia es un regalo, no lo entregues donde no se valore, no lo pongas en manos de quien no sabe sostenerlo. Tu valor no depende de lo que haces por los demás, depende de lo que haces por ti cuando nadie está mirando, cuando decides descansar aunque otros te necesiten, cuando dices no sin sentirte culpable, cuando eliges tu paz por encima del drama. Eso es amor propio y no siempre es aplaudido, porque molesta, porque rompe patrones, pero es necesario, porque si tú no te eliges, nadie más lo hará por ti, porque si tú no te respetas, enseñas al mundo que no necesita hacerlo tampoco. Muchos piensan que poner límites es perder amor, pero lo que pierdes nunca fue amor, fue comodidad disfrazada, fue dependencia, fue abuso normalizado. El amor real no teme los límites, los respeta, los agradece, porque entiende que el cuidado empieza por uno mismo. Y si alguien se va porque marcaste un límite, celebra, porque ese vínculo no era sano, porque esa persona no te veía, porque tú ya no estás para relaciones que te exijan desaparecer, estás para vínculos donde puedas ser tú sin miedo. No se trata de endurecerte, se trata de fortalecerte. Hay una diferencia enorme. Endurecerte te aleja, te vuelve frío. Fortalecerte te protege sin cerrarte. Es poder decir no puedo sin vergüenza.
es elegir tu bienestar sin justificarte. Es entender que no eres responsable de las emociones de los demás, que tú puedes cuidar, pero no cargar, acompañar, pero no anularte, y que tu valor no se basa en cuán necesario seas, sino en cuán fiel eres a ti mismo incluso cuando nadie lo celebra. Quizás aún luchas con la culpa, con esa voz interna que te dice que cuidarte es egoísta, pero pregúntate, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién se benefició de que tú nunca dijeras que no? Porque muchas veces esa culpa no es tuya, te la implantaron y ahora estás desaprendiendo, ahora estás soltando ese disfraz de buena persona que en realidad te estaba ahogando. No viniste a esta vida a ser útil, viniste a ser tú, y ser tú incluye tener necesidades, cansancio, emociones, momentos de caída y merecer aún así. Tu presencia vale más que tus favores, tu esencia vale más que tu disponibilidad, pero mientras sigas tratando de ganarte el cariño dando sin medida, seguirás atrayendo relaciones desequilibradas. No necesitas demostrar tu valía, solo necesitas recordarla, integrarla, vivir desde ella, y cuando lo hagas, algo mágico ocurrirá. Dejarás de ser opción y empezarás a ser elección, porque quien te elige cuando ya no estás disponible para todo es quien realmente te valora. Lo demás era conveniencia. Y si todavía te preguntas si está bien elegirte, la respuesta es simple. No solo está bien, es necesario, porque cuando tú te eliges, tu vida cambia, tu entorno cambia, tu energía cambia. La gente que no estaba por ti desaparece y la que sí se queda con más fuerza. No porque des más, sino porque ahora das desde la plenitud, no desde la necesidad, no desde el sacrificio, sino desde el respeto propio. Y eso es lo que realmente transforma, no la perfección, no la entrega ciega, sino la autenticidad firme. Tu historia empieza a reescribirse cuando comprendes que ser bueno no significa ser disponible las 24 horas, que puedes tener un corazón noble sin convertirte en un basurero emocional para otros, que puedes amar profundamente y al mismo tiempo alejarte de lo que te destruye. La compasión no exige sacrificio eterno, el respeto no nace de la sumisión, y si alguien solo te valora cuando te anulas, entonces nunca te valoró, te necesitaba para no cargar con su propia sombra, y tú no viniste a eso. El silencio que guardaste por años para evitar conflictos ahora se ha convertido en tu peor enemigo, porque todo lo que callaste se acumuló como piedras en tu espalda. No hablar duele, no expresar desgasta, la bondad malentendida se convierte en prisión. Y lo irónico es que, mientras tú te esforzabas por mantener la paz, por dentro te ibas perdiendo. No hay nada más violento que traicionarse cada día en nombre de la armonía. El conflicto externo es más sano que la guerra silenciosa contigo mismo. A partir de ahora, tu camino ya no es complacer, es construir, no es callar para agradar, es hablar para liberarte, no es dar para ser aceptado, es dar porque eliges, desde la abundancia, no desde el vacío, y eso lo cambia todo. Porque quien da desde el vacío se desgasta, se rompe, se apaga, pero quien da desde la plenitud inspira, transforma y se multiplica. El nuevo tú no es menos bueno, es más consciente, y esa consciencia duele al principio, pero después te salva. No hay victoria más grande que la de mirarte al espejo y reconocer por fin al que ves, no como el que todos esperaban que fueras, sino como tú realmente eres, firme, íntegro, con cicatrices, pero de pie. No necesitas más validación que esa, no necesitas más reconocimiento que tu propia coherencia, porque una vida coherente, aunque no sea perfecta, te permite dormir en paz, y eso vale más que cualquier aplauso. La paz de quien ya no se traiciona es más poderosa que 1000 promesas vacías. Ser demasiado bueno sin conciencia te vuelve invisible, no porque no tengas valor, sino porque no lo estás mostrando, porque el que siempre está, el que nunca se queja, el que aguanta todo, se convierte en parte del fondo, en un decorado emocional que los demás dan por sentado, pero tú no eres decorado, eres protagonista y como tal mereces espacio, presencia y voz. El mundo no necesita más personas que se anulen, necesita personas que vivan su verdad con fuerza, sin culpa, sin miedo, con propósito. Hay una diferencia entre rendirse y dejar de luchar donde no se te respeta. Rendirse es abandonar tus valores. Soltar lo que no te merece es protegerlos. Y sí, duele al principio, porque soltar lo conocido, aunque sea tóxico, implica duelo. Pero después, cuando el aire vuelve a tus pulmones, cuando el silencio deja de doler y empieza a sanar, entiendes que era necesario. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es el universo limpiando el terreno para lo que realmente te nutre.
No te castigues por haber sido bueno con quien no lo merecía. No te juzgues por haber entregado tanto. Eso habla bien de ti, no mal. Pero sí aprende, porque la bondad sin dirección se convierte en un arma contra uno mismo. Ahora sabes, ahora tienes cicatrices que son mapas. No para cerrarte, sino para no volver a ceder tu alma a cambio de migajas. No hay error en amar. El error es no amarte a ti en el proceso. Y eso ya no te va a pasar más, porque hoy, por fin, te elegiste. Hay algo que cambia cuando dejas de mendigar cariño, tu energía. Dejas de vibrar en escasez, ya no buscas, ya no suplicas, ya no imploras, simplemente eres. Y desde ahí, desde esa presencia serena, el mundo te empieza a tratar distinto, porque tú cambiaste, porque ahora no ofreces tu alma como moneda de cambio, ahora te das por elección, no por necesidad. Y ese cambio interno se siente en tu voz, en tu mirada, en tus decisiones. No eres arrogante, eres consciente, y eso es imparable. El proceso de reconstruirte duele, porque te darás cuenta de cuánto tiempo llevabas rompiéndote por agradar. Cuántas veces dijiste sí, deseando gritar no. Cuántas veces estuviste para todos menos para ti. Y esa verdad arde, pero también libera, porque ahora puedes decidir diferente. Ahora puedes elegirte, y no será cómodo. Perderás gente, serás malinterpretado, pero también te sentirás más tú que nunca, porque ahora ya no vives para encajar, vives para honrarte, y eso no tiene precio. Ya no puedes darte el lujo de seguir en lugares donde no puedes ser tú. Ya no puedes invertir energía en vínculos donde tienes que explicarte una y otra vez. La claridad se volvió un filtro, tus límites, una puerta sagrada, y no es arrogancia. Es salud emocional, porque entendiste que no puedes seguir justificando tu dolor para sostener lo insostenible. No viniste a esta vida a cargar con todos, viniste a expandirte, a brillar sin pedir permiso, a vivir en paz contigo, aunque eso incomode a algunos. A veces, las personas más buenas son las que más han sufrido, porque aprendieron a adaptarse para sobrevivir, a leer el ambiente para no molestar, a dar para no ser rechazadas. Pero esa bondad aprendida desde el miedo ya no te sirve, porque ahora sabes que mereces sin tener que dar todo, que tu valor no depende de tu utilidad, que tu existencia basta, y cuando eso se integra, tu energía cambia. Ya no ruegas atención, ya no insistes donde no hay reciprocidad, aprendiste a estar para ti. Tu corazón es noble, sí, pero incluso el corazón más fuerte necesita descanso, y tú llevas demasiado tiempo postergando el tuyo, dejando tu bienestar para después, priorizando el caos ajeno mientras callas el tuyo. Pero el alma tiene un límite, y si no paras tú, la vida te va a parar, con ansiedad, con cansancio crónico, con una crisis que te obligue a mirarte. ¿Y sabes qué? Mejor elegir parar por voluntad que por colapso. Mejor cuidarte ahora que curarte tarde. Tu salud emocional no puede esperar más. Nadie se convierte en su mejor versión desde el sacrificio constante. La excelencia nace desde la paz, desde el equilibrio, desde una vida donde tú también eres prioridad. Y eso implica tomar decisiones incómodas, decir adiós, cerrar ciclos, redibujar límites, no por venganza, no por rabia, sino por amor propio, porque ahora entiendes que no puedes salvar a nadie si te estás ahogando tú. No puedes ser luz para otros si vives apagado, y no es tu deber ser salvador. Es tu derecho ser tú. La libertad emocional comienza cuando te das permiso de ser imperfecto, de no estar disponible, de no tener todas las respuestas, porque tu valor no está en lo que haces por otros, sino en lo que haces por ti cuando nadie mira. Y mientras más te eliges, más te sanas. Porque dejas de mendigar migajas, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, empiezas a mirarte con compasión, no con exigencia, y ese cambio lo cambia todo, porque ya no vives por aprobación, vives por propósito. Hay gente que solo estaba en tu vida mientras eras funcional, mientras resolvías, callabas y cedías. Cuando empiezas a priorizarte, desaparecen, y duele, pero también aclara, porque entendiste que no todos te quieren, algunos solo te necesitan. Y cuando dejas de estar disponible, se revela la verdad. Esa verdad a veces rompe, pero también te libera, porque ahora ya no estás rodeado de vínculos falsos. Estás construyendo relaciones auténticas, aunque sean menos, pero son reales, y eso basta. Ya no estás para repetir patrones, ya no estás para arrastrar heridas ajenas, estás para construir algo nuevo, y eso empieza contigo, con el respeto que te das, con las decisiones que tomas, con los espacios que eliges habitar. No tienes que quedarte donde no creces, no tienes que justificar tu incomodidad, tienes derecho a cambiar, a evolucionar, a moverte, porque tu alma no vino a esta vida a sobrevivir, vino a expandirse, a florecer, y eso solo es posible cuando dejas de traicionarte.
Ser amable no significa soportarlo todo. Ser empático no implica ser débil. De hecho, solo las almas verdaderamente fuertes pueden amar y aún así elegir irse cuando el amor duele, porque entienden que amor sin respeto es solo apego, que entrega sin equilibrio es solo dependencia. Y tú has crecido, ya no te atrae lo que duele, ya no romantizas lo que te consume, ahora buscas paz, profundidad, reciprocidad. Y si eso no está, sabes soltar, porque tu amor ya no está basado en miedo, está basado en verdad. No estás solo en esto. Muchos han sentido esa confusión de ¿está mal pensar en mí? Pero no, no está mal, es lo correcto, porque cuando tú estás bien, todo mejora. Tus vínculos sanan, tu energía se eleva, tu propósito se aclara. Elegirte no es egoísmo, es la base para todo lo demás. Así que deja de justificar tu necesidad de estar bien, deja de explicar por qué te priorizas. No se explica lo esencial, se vive, se sostiene, y quien no lo entienda simplemente no está en el mismo nivel de conciencia. Cada límite que pones hoy es un regalo para tu yo del futuro. Es la promesa de que ya no vas a traicionarte más. Es la declaración de que tu paz vale más que cualquier aceptación temporal. Y eso, aunque ahora duela, será lo que te salve mañana. Porque vivir sin límites es vivir a la deriva. Es vivir disponible para todo menos para ti. Y ya no estás para eso. Ahora sabes lo que vales. Ahora sabes que tu tiempo, tu energía y tu amor son sagrados. Y no se entregan a cualquiera, se entregan con conciencia. Volver a ti no es un acto de ego. Es un acto de reconciliación. Es decirte, lo siento por ignorarte tanto tiempo. Es abrazar cada parte que silenciaste. Es escucharte con atención. Es reconstruir la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Y cuando esa relación sana, todo se transforma. Porque ya no necesitas, ya no mendigas, ya no finges, solo eres. Y desde ahí, todo lo que llega a tu vida tiene otra calidad. Porque ya no lo buscas para completarte. Lo eliges para compartirte. Eres suficiente, incluso cuando no haces nada, incluso cuando no estás para nadie, incluso cuando no das, porque tu valor no está en tu utilidad, sino en tu esencia, y cuanto más lo comprendas, más libre serás. Libre del tengo que, libre del debo complacer, libre del miedo a decepcionar, porque ya no vives desde la culpa, vives desde la convicción, desde una calma que no necesita aprobación, y eso no es arrogancia, es madurez. Es amor propio convertido en estilo de vida. Este es el momento de elegirte, no mañana, no cuando todo esté en orden, no cuando tengas la aprobación de los demás, ahora, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y cada día que postergas es un día más que te alejas de tu esencia. No viniste aquí a ser el bueno que todos usan, viniste a ser el tú que nadie puede reemplazar. Y ese tú solo aparece cuando tienes el coraje de ponerte primero, de sanar, de crecer y de nunca más volver a abandonarte.